I done did it all. Yeah, just to show y'all this truth. I done did it all. Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro estudio. El día de hoy, primeramente queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bahasham Yahavushai. Y segundo, queremos vamos a ir a explicar el Padre Nuestro. El día de hoy es el estudio del día de hoy es el Padre Nuestro. La mayoría de la gente, todo el mundo conoce el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el Padre Nuestro. Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 6 y versículo 5. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, así es. Y ahí lo primero que se me ocurre y que me viene a la mente cuando alguien ora en la calle para ser visto, para que otros lo vean. Y en el fútbol los futbolistas hacen mucho eso, ¿no? Los ídolos del fútbol van a la cancha y se hincan y oran y se ponen así y empiezan a orar ahí. Entonces ahí dice que no seamos como esa gente. Síguele. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entre a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí dice que es al revés. Cuando quieras acercarte al Padre, lo tienes que hacer en tu intimidad, donde nadie te mira, en tu cuarto, en el cuarto donde nadie te molesta. Ahí es donde tienes que ir, y ahí tienes que ir a hacer tu oración y a pedirle al Padre lo que Él ya sabe que necesitas. Es lo que el Padre ya sabe lo que necesitas, pero Él quiere que se lo pidas con humildad, con amor, ¿no? Entonces, síguele. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Y así es lo que estaba diciendo, ¿no? Antes de que le pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Síguele. Versículo 9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí. Entonces, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ahí es donde vamos a ir un poquito más a escudriñar y a estudiar un poquito más la escritura. Y aquí esa palabra para donde dice Padre Nuestro, aquí tenemos lo que es Padre Nuestro. En el hebreo la palabra Padre es Abba, y Nahua es nuestro, Padre Nuestro, Abba Nahua. También a esta oración del Padre Nuestro se le llama, en el hebreo es Adawan Palal, y se escribe así como lo puse acá abajo, Adawan Palal, que significa, Adawan es Señor y Palal es oración. Entonces la oración del Señor, que viene siendo el Padre Nuestro, pero Padre Nuestro se escribe así como está aquí, Abba Nahua, Padre Nuestro. Abba Nahua es en el hebreo arriba, y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces ahí está, para que se aprendan en el Padre Nuestro en el hebreo, que eso es nada más el título y lo que significa Padre Nuestro, Abba Nahua.
Entonces, pero ahí en ese versículo, vamos a leerlo otra vez, dice, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ahí nos está diciendo que el Padre está en los cielos. Rubén, Hechos. Y santificado sea tu nombre. Entonces vamos a ir a varios versículos, es Hechos 7 y 48. ¿45? 48. Este es el libro de Hechos, Y 49. capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, Así es, dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre. como dice el profeta, el cielo es mi trono El cielo es su trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Así es, entonces ahí está el punto, ¿no? Que dice que en Mateo 6 decía que su Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces el trono de Dios está en el cielo, ¿no? Y dice, ¿qué casa me construiréis? Porque también el templo del Espíritu Santo somos nosotros, donde dice en Corintios, vea Corintios, 1 Corintios 3 y 16. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ya miramos que la palabra dice que Yahweh, el Padre, habita en el cielo. Este es el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Yahweh, el Espíritu de Yahweh mora en vosotros? Y el Espíritu de Yahweh mora en nosotros. Entonces, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Y qué casa le vamos a construir si dice que nosotros somos el templo del Espíritu? Entonces, Yahweh está con nosotros y por eso cuando le vas a orar, tienes que ir a orarle en el lugar más secreto y lo único que tienes que hacer es voltear hacia el este, de donde sale el sol, y orar y pedirle lo que le tengas que pedir. Pero cuando hagas el Padre Nuestro, tienes que saber qué significa, porque nuestra gente se lo sabe y parece que se lo sabe como si fuera un trabalenguas. Te lo dicen menos de un segundo, todo, y no saben lo que están diciendo ni lo que están hablando. Por eso era la razón de este estudio, porque tenemos que mirar lo que oramos y cómo tenemos que hacer la oración para que nuestro Padre que está en el cielo nos oiga desde su templo, que es nuestro cuerpo. Entonces, la segunda parte de ese versículo dice, santificado sea tu nombre. Y les pido que vayan y vuelvan al video que hicimos del nombre, porque por eso lo hicimos, porque tenemos que saber los nombres, son importantes, y en ese video explicamos lo que es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y también el Espíritu Santo, ¿no? Que tenemos que saber los nombres. Pero dice aquí, santificado sea tu nombre. Y ahí en ese video hicimos el nombre. Tienes que saber el nombre. El nombre de Dios es Yahweh en el hebreo anciano, y el nombre de su hijo es Yahawashi. Entonces son muy importantes sus nombres. Por eso dice aquí, santificado sea tu nombre, pero tenemos que saber cuál es su nombre. Vamos a Hebreos 13 y 15. Este es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así es, entonces dice,
sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero si no sabemos el nombre, ¿cómo vamos a confesar su nombre? Entonces, por eso tenemos que estudiar su nombre, y cuando oremos tenemos que orar en los nombres que son llamados, porque los nombres son muy importantes. Y dice aquí que eso es el fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un sacrificio de alabanza, es una manera de alabar a Yahweh. Entonces, ahora vamos a ir a Éxodo 15:2. Este es el libro de Éxodos, capítulo 15, versículo 2. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Así es, entonces tenemos que alabar y glorificar a Yahweh, que es nuestro Padre y el Dios de nuestros padres, y Él es nuestra salvación. Y el cántico es ese mismo cántico que tenemos que hacer de confesar su nombre, alabanza de labios, ¿no? El confesar su nombre. El otro versículo que Salmo 118 y versículo 7. Salmo 118 y versículo 7. Este es el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 7. Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Síguele. Versículo 8. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Síguele. Versículo 9. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. ¿En el qué? En el nombre de Yahweh ¿Qué va a hacer? yo las destruiré. Entonces dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Entonces, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Tenemos que saber primeramente el nombre para poder santificar ese nombre. Entonces, tú repitiendo y repitiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y no sabes el nombre, estás simplemente repitiendo y repitiendo lo que aprendiste, pero en realidad no estás, no sabes, y tu oración, dice la palabra de Dios que nuestra oración no es escuchada. ¿Por qué? Porque somos necios, no buscamos y no estudiamos. Creo que es Juan, ¿verdad? Juan 9. Este es el libro de Juan, capítulo 9 y versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, dice también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y una de las cosas que tenemos que buscar, porque es un mandamiento y lo sacamos en el video, es su nombre. Entonces, para poder santificar su nombre, tenemos que conocerlo. Para no tomar su nombre en vano, tenemos que conocer el nombre. Entonces, volvemos a Salmos 118 y el 11. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Versículo 12. Me rodearon como abejas, se encendieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayese,
pero me ayudó Yahweh. Versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él me ha sido por salvación. Así es. Entonces ahí está, ¿no? Es mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él me ha sido por salvación. Entonces tenemos que saber el nombre, porque dice que en el nombre va a destruir naciones. En el nombre, estas cosas, simplemente en su nombre nos va a librar. Tenemos que conocer el nombre. Es muy importante conocer el nombre. Y para poder santificarlo, como dice en Mateo, vamos a volver a Mateo otra vez. No, a seguir con el Padre Nuestro. Vamos a seguir con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es muy importante, porque el Padre Nuestro abarca todas nuestras necesidades y todo lo que tenemos que hacer para ir armados con la coraza, con toda la armadura de Dios en un día. Tienes que orar tu Padre Nuestro todos los días, pero aparte del Padre Nuestro tienes que hacer tu oración y platicar con tu Padre que está en el cielo desde su santo templo, para poder comunicarte con Él. Y Él dice que Él quiere un corazón contrito. Cuando estás dolido, cuando tienes penas, tienes que ir a dejárselas a Él, a pedirle ayuda. Pero el nombre es muy importante. Vamos a seguir en el 10. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque aquí nomás dice hágase tu voluntad, pero ¿cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? ¿Y cuál es la voluntad dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? O sea, ¿qué es lo que Él quiere que se haga aquí? ¿Cuál es la voluntad del Padre aquí en la tierra o allá en el cielo? Y venga tu reino. ¿Cómo va a venir su reino? Lucas 17:21. Y yo voy a ir a Proverbios. Este es el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí, el reino de Yahweh está entre vosotros. El reino de Yahweh está entre vosotros, y en el inglés dice que el reino de los cielos está adentro de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, su reino va a venir aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando lo que Él quiere que se haga en la tierra, su voluntad. Pero tenemos que hacer la voluntad del Padre, lo que Él quiere. ¿Qué es su voluntad? Vamos a ir a Proverbios 1. Y su voluntad es que sigamos y guardemos sus mandamientos, porque eso es lo que se hace en el cielo. Síguele, Proverbios 1 y 22. Proverbios 1 y 22. Este es el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo vas a ser simple? Dice. ¿Hasta cuánto vas a amar la simpleza? Burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Dice. Síguele. 23. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras.
Síguele. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Atendiese. O sea, no hubo quien atendiese a lo que él dijo, a sus palabras. Por eso te está diciendo que regresemos a su reprensión. ¿Y qué es la reprensión? Las leyes, los estatutos y los mandamientos que se fueron dadas para que hubiera un orden. Para eso es para todo lo que hizo el orden. La ordenanza es para que haya un orden y nosotros fuimos en contra de esa ordenanza, por lo tanto vino la reprensión y dijo que nos iba a mandar su espíritu. Dice, he aquí, dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Para qué? Para que regresemos a Él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para seguir haciendo su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por eso tenemos que entender el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro cubre todas las cosas. Y ahí, aunque no te diga que tienes que seguir y guardar los mandamientos, dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que sigamos su palabra. Eso es todo. Que dejemos de ser simples, que dejemos de ser burladores, insensatos. Dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ese era el versículo 25. Fíjate lo que dice el 26. Léelo, Rubén. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Sí, cuando te esté yendo mal, Él se va a burlar de ti. ¿Por qué? Porque no quisiste oír a su reprensión, porque no quisiste hacer su voluntad. Entonces no te sirve de nada que estés ahí todo el día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y no sepas lo que estás hablando y lo que estás diciendo. Y si no estás siguiendo y guardando los mandamientos de Yahweh, Él no va a oír tus oraciones. Síguele. Y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Lo que teméis. Entonces, y aquí, si le preguntas a alguien, oye, ¿Dios se burla? Van a decir que no se burla. Pero dice aquí que se va a burlar de nosotros en nuestra calamidad, cuando nos esté yendo mal. ¿Por qué? Porque nos quisimos obedecer. También está diciendo que cuando llegue esa calamidad, dice que se va a burlar de nosotros porque Él sabe que le tenemos miedo a ciertas cosas. Y porque estamos lejos de Él, Él nos va a mandar lo que más tememos. Entonces tenemos que acercarnos a Él y hacer su voluntad para que su reino venga a nosotros. Dice, porque el reino de los cielos está adentro de ti. Within you, dice en el inglés, adentro de ti. O sea, nosotros vamos a hacer ese reino de Yahweh en la tierra. Síguele, el 27. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, si quieres que venga el reino de Yahweh y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tienes que guardar y seguir sus mandamientos. Tienes que escoger la sabiduría. Tienes que escoger el temor a Yahweh, porque eso es lo que significa hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, Oseas 6:6. Entonces es lo que Yahweh quiere de ti. Quiere que hagas algo. No nomás puedes orar y esperar que tus oraciones van a ser oídas, porque aquí dice bien clarito que si no escoges
la reprensión de Yahweh y si no vuelves a Él, entonces se va a burlar de nuestras calamidades y no va a oír nuestra oración, ¿no? Este es el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, Misericordia quiero y no sacrificio. y conocimiento de Yahweh más que holocaustos. Conocimiento de Yahweh más que holocaustos, más que ofrendas, más que todo lo demás, quiere que lo conozcas. Y este es uno de nuestros versículos favoritos, Deuteronomio 10 y 12, porque se nos olvida lo que Yahweh requiere de nosotros, se nos olvida lo que Él exige de nosotros y requiere de nosotros. Y a causa de eso, nuestras oraciones no son escuchadas y luego viene la tristeza, ¿no? La tristeza, el por qué me pasan estas cosas y la desesperación. ¿Por qué? Porque no conocemos y Él quiere que lo conozcas. Si lo conoces, aunque te pasen todas estas cosas, vas a estar bien porque sabes que en cualquier momento Yahweh te va a sacar de la mala situación. Porque dice que cada día tiene su propio afán. Entonces, léelo, el 12. Este es el y libro 13. de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te Prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que prosperes tienes que seguir y guardar los mandamientos que Yahweh nos dio. Y así vas a prosperar. Y eso no quiere decir que vas a tener abundancia. No, va a ser su voluntad de Él, lo que Él te quiera dar, lo que te merezcas, lo que Él quiera darte. La voluntad de Él, no la tuya. Porque muchas veces también oramos por cosas que no necesitamos. No, dice la palabra que teniendo sustento y abrigo, con eso es suficiente. Ok, ahora vamos a ir a Juan 14 y 15. Empieza desde el 13, porque hay un punto ahí en el 13 también que tenemos que sacarlo. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidáis el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, entonces ahí otra vez, ¿cómo tenemos que orar? Si vamos a decir el Padre Nuestro o si vamos a orar, dice que tenemos que pedir al Padre en el nombre de Yahweh Shai, en el nombre del Hijo. Dice, cualquier cosa que le pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que Él sea glorificado en el Hijo. Entonces, por eso no podemos separar al Padre del Hijo, porque dice hay mucha gente que nada más cree en el Padre y todavía están esperando al Hijo. Hay mucha gente que dice que el Hijo es Dios y que ya no que tenemos que seguir el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vamos a la Escritura nos dice que, como aquí, todo lo que le pidamos al Padre, le tenemos que pedir en el nombre del Hijo. En Apocalipsis 14 y 12, este es el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, Yahweh, y la fe de Jesús, Yahushai. Entonces, lo mismo. Dice también la palabra, dice que
como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ocupamos seguir y guardar los mandamientos, creer en el Padre como creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo también, que es el que nos revela las cosas, la palabra, ¿no? Síguele, Ru. Versículo 14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me améis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? Entonces, lo que venimos diciendo, tenemos que seguir y guardar los mandamientos para que nuestra oración pueda ser escuchada. Tenemos que aceptar la reprensión y vamos a simplemente analizar este Padre Nuestro, porque si entiendes todas las cosas y cuando estás orando, pones esto que estamos sacando el día de hoy y lo pones en esa oración que es tan completa, simplemente santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahora quieres que venga todo ese reino adentro de ti, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Su palabra, que se cumpla su palabra, que no salga su palabra y no va a salir vacía. Dice que no va a regresar a él vacía. Entonces, es cuestión de echarle ganas al estudio, ¿no? Ahora vamos a ir a Juan 12:44. Este es el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44. Y Yahushua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así es, entonces otra vez lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Él estaba hablando de que si creían en él, también iban a creer en el Padre porque el Padre lo mandó. Síguele. Versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Y yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo que hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es, y dice que el mandamiento es vida eterna. Y la gente no quiere seguir y guardar los mandamientos porque dicen que estamos, que no es necesario hacerlos. Porque si crees en el Hijo de Dios, tienes que seguir y guardar sus mandamientos. Y el Padre dice que es lo que Yahushua miró hacer al Padre. Y lo que le dijo, Él lo cree. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre lo enseñó y Él vino y dijo las cosas y nos reveló las cosas y están aquí escritas para nuestro beneficio, para poder saber qué es bien, qué es mal y para poder tener un acceso al Padre por medio de Él, por medio de su escritura. Tenemos que regresar al mandamiento. Es requerido el mandamiento para nuestra prosperidad y no es como muchos piensan, es la prosperidad en el espíritu, simplemente la tranquilidad. La tranquilidad no se puede comprar y el espíritu te da la tranquilidad, te da la paz, la benignidad, el fruto del espíritu. Simplemente tener templanza, tener dominio propio. Eso es
No tiene precio. Son cosas que no tienen precio. Hay dones espirituales que no tienen precio. Y esto que nos dejó su palabra, esto es lo que es. Algo que no tiene precio. Porque no lo puedes comprar con nada. El entendimiento no se puede comprar con nada. Entonces, el Padre Nuestro, cuando hagas tu Padre Nuestro, ponte a pensar en realidad qué estaba haciendo bien o qué estaba haciendo en contra, qué puedes mejorar, cómo puedes acercarte más al Padre. Y vamos a seguir con el Padre Nuestro. ¿Dónde nos quedamos, Rubén? Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí el pan puede representar la escritura o puede representar la comida, ¿no? Vamos a Mateo 4:4. Y yo voy a ir a Apocalipsis 10. Este es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Así es, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Yahweh, ¿no? Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10 y versículo 9, vea Ezequiel, por favor. Dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, tenemos que comer el librito para poder ir a profetizar a todas esas naciones a donde nuestro pueblo, Israel, los morenos latinos y nativos de América fueron esparcidos, y tenemos que ir a llevarles las buenas noticias. Y es necesario que profeticemos, dice, es necesario. Entonces, cuando dices danos el pan de cada día, también se está refiriendo a la comida que tenemos que comer el día de hoy por medio de la escritura, el versículo del día, el estudio del día, ir a llevárselo a otra gente con necesidad de regresar al Padre. Por medio del Espíritu nos está llamando, es lo que decía en Proverbios. ¿Lee eso? Este es el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, ahí nos está diciendo bien clarito, ve y habla a la casa de Israel, ¿no? Entonces, le está diciendo lo mismo, cómete el rollo y ve y háblales. Entonces, el rollo representa la palabra, lo mismo que dijo Mateo 4:4, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entonces, tenemos que comernos ese rollo e ir a llevar el mensaje a nuestra gente. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces tenemos que arrepentirnos.
Y ahora una cosa de las que no te enseñan en la iglesia, porque dicen que Dios es amor y que Dios no castiga. Pues aquí te está diciendo las dos cosas que son en contra de lo que a mí me decían en la iglesia. No, decían que Dios ama y que Él no castiga. Aquí dice que Él a los que ama, castiga. Entonces Dios reprende, si te quiere, te va a reprender porque estás yendo en contra de su palabra y va a haber consecuencias a tus actos. Dice el versículo 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí está bien claro. ¿Cómo va a cenar? ¿Va a venir y va a poner la mesa? No, te está hablando de primero tenemos que orar y la cena es espiritual, es el pan de cada día. Vamos otra vez a Mateo. Mateo 6 y vamos a empezar el versículo 12. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, y aquí dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Una deuda es una ofensa también, porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo fui a buscar esa palabra perdón, y la palabra perdón es la palabra es una acción completa y donare es regalar. Entonces la definición es regalar definitivamente un acreedor aquello que le debía. Eso quiere decir que si alguien te debía $1,000 y tú le perdonas la deuda, ¿no? Le regalas eso, dices, ¿sabes qué? Ya no me debes nada y estás perdonado por la deuda. Entonces es algo bien difícil porque nuestra gente es orgullosa y no puedes dejar ir nada, ¿no? Aunque sea $5, al rato te los andan cobrando o lo que sea. Pero vamos a ir con la escritura a ver qué dice la escritura de esta situación. Vamos a Mateo 5 y 24. Y Mateo 18. Este es el libro de Mateo, capítulo 5. Empieza desde el 23, por favor. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 34. Deja allí 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y representa tu ofrenda. Dice, si vas a llevar una ofrenda a Yahweh, y la manera en que llevamos las ofrendas ahora es por medio de la oración, por medio de hacer lo que tenemos que hacer para Él. Dice, antes de que hagas esto, tienes que ir a reconciliarte con tu hermano, a ir a arreglar las cosas con tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios no va a aceptar esa ofrenda hasta que lo hagas, hasta que te quites eso de tu espíritu, tu egoísmo, soberbia. A Mateo 18 y 23. Este es el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 33. No debáis tú también tener misericordia de tu consigo. El 23 está arriba. Este es el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Síguele. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ajá. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todos los que tenía, ¿Para qué? para que se le pagase la deuda. Así es, entonces aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos y dice que uno no le podía pagar, le debía 10,000 y dijo, oh, pues no me puedes pagar, ok, entonces te voy a vender y a su mujer y a sus hijos para que pagara la deuda. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, fíjate bien lo que está diciendo, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Entonces él se le postró y dijo, ok, entonces el Señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, como vino y se le postró y le pidió que tuviera paciencia con él, dijo, no nomás voy a tener paciencia, sino, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. Ok, síguele en el 28. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Y ahí está la injusticia, ¿no? Fíjate bien lo que pasó. Dice que el Señor del siervo le perdonó la deuda, ¿no? Y luego el siervo dice que halló a alguien, a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Le acababan de perdonar 10,000 y este le debía 100. Y dice que no tuvo él la misma misericordia que acababa de tener el Señor con él, por la cantidad mínima de 100 denarios. Hasta lo llevó a la cárcel. Entonces tú quieres misericordia, quieres que Dios te perdone, pero a veces tú no puedes perdonar a tus hermanos. Y es lo que está diciendo, dice que así es semejante el reino de los cielos. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Fíjate cómo son las cosas, y por eso dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y eso está ahí bien pesado, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Somos orgullosos, nuestra gente es la más orgullosa. Y es lo que tenemos que dejar a un lado para poder servir a Yahweh. Tenemos que dejar ese egoísmo y esa soberbia y ese orgullo, ¿no? Vamos a regresar a Mateo, Rubén. Mateo 6. Y vuelve a leer el 12. Y yo voy a terminar aquí la de los dos deudores. Vuelve a leer el 12. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces aquí miramos que el siervo le pidió misericordia al Señor y el Señor le dio la misericordia, le perdonó la deuda, pero luego él mismo no perdonó a su hermano una deuda mucho menor.
¿verdad? Entonces vamos a ver el resultado y el fin de las cosas. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, perdón, el 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, si quieres misericordia del Padre, tienes que también ser misericordioso. Entonces, tenemos que entender el Padre Nuestro y aplicarlo en nuestra vida. Tenemos que aplicarlo porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lee el 14 y el 15. 13. ¿O el 13? Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Uh-huh. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Chile. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahí está bien claro, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo, lo mismo que dijo él en la parábola. Y tenemos que entender la situación de las cosas, ¿no? De que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, tenemos que estudiar el Padre Nuestro y tenemos que estudiar también el hebreo. Vamos a empezar a sacar primeramente Yahweh, vamos a empezar a sacar la palabra de la semana y estudiar un poquito de hebreo cada vez. Primeramente Yahweh, y el último versículo va a ser en la primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Porque tenemos que confesar nuestras ofensas hacia el Padre, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, tenemos que hacer la voluntad del Padre. 1:9. Uh-huh. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Uh-huh. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, pero tenemos que primeramente postrarnos ante Él y pedir misericordia, pedir que nos limpie, pedir que nos quite ese pecado y no pecar más, ¿no? Entonces, el Padre está al control de todas las cosas y tenemos que primeramente reconocer su nombre, su palabra, sus mandamientos e ir avanzando hacia Él, ir perfeccionando nuestros caminos, nuestros actos por medio de las palabras. Pero tenemos que entender que la oración es poderosa, ¿no? Y tenemos que hablarle al Padre, pedirle al Padre en el nombre del Hijo, como dice ahí, que lo que quisiéramos, le tenemos que pedir en su nombre, en el nombre del Hijo. ¿Dónde estaba? ¿Qué era? Juan 13 y
13 dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Entonces, tenemos que leer el Padre Nuestro y entenderlo y mirar que no lo podemos nomás decir así por nomás, como un trabalenguas, ¿no? Tenemos que reconocer lo que estamos haciendo en contra, tenemos que reconocer si tenemos deudas, tenemos que reconocer qué significa que venga a nosotros su reino, todas estas cosas que hablamos el día de hoy. Y lo más importante es seguir y guardar sus mandamientos, ¿no? Porque si no, se va a burlar en nuestra calamidad. Y eso es todo por el día de hoy. Era un estudio corto, pero es muy importante, ¿no? La oración y el Padre Nuestro, porque todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Y vamos a seguir haciendo el estudio del abogado del diablo. Primeramente Yahagua mañana o pasado, pero ahorita lo estamos apenas arreglando, ¿no? Entonces, no dejen de conectarse con nosotros y pues de estar ahí al pendiente de los videos que están saliendo nuevos. Les damos las gracias por el apoyo y buenas noches. Shalom. Shalom. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. The angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.